Sí, estamos obviamente en contra de esta iniciativa de la jefa de gobierno porque vulnera la división de poderes. Quieren quitarle facultades al Congreso de la ciudad. Estamos hablando que esto contraviene varios artículos de la Constitución de la Ciudad de México en términos de quien aprueba el presupuesto del gobierno de la ciudad, de las dependencias, de las entidades, de los órganos autónomos, de las alcaldías, es el Congreso de la Ciudad de México. Y en esta iniciativa de la jefa de gobierno que busca sobrefacultarse y, por lo tanto, quitarle estas facultades al Congreso de la ciudad, porque le estorbaría, obviamente, la oposición y le estorbaría el Congreso de la ciudad, como ya lo han mencionado, busca reformar esta ley, obviamente en términos es la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, creando un artículo 23 bis en donde si existe una reducción, una disminución en los ingresos por más del 5%, están obligado el gobierno de la ciudad, en términos de estas reducciones, enviarlo al Congreso de la ciudad. Y hoy pretenden quitar esa facultad. Es decir, si existe una reducción en los ingresos, en la recaudación, ahora lo que buscan es que ellos de manera discrecional puedan modificar el presupuesto. También en el artículo 88 pretenden hacer una reforma en donde va a vulnerar a todos los órganos de gobierno, a todas las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías, es decir, todos los entes del gobierno de la ciudad que trabajan con recursos públicos, les va a quitar con el pretexto de la pandemia, de la emergencia sanitaria, quitarles los recursos, disminuirlos. Y así tal cual en esta reforma les va a obligar a que lo hagan. Y en caso de que por iniciativa o por voluntad propia de estos órganos o dependencias no lo hagan, les va a aplicar la guillotina. Es decir, si ustedes no lo hacen, yo voy a aplicar la ley y la Secretaría de Finanzas va a hacerles la reducción directa. Y solamente contempla que los órganos autónomos, en caso de que no quieran hacer esta reducción, lo enviarían al Congreso de la ciudad. Pero de entrada, las alcaldías, el Poder Judicial, todos los órganos desconcentrados, todas las dependencias, si no hacen sus reducciones, porque ellos pretenden tener más recursos con el pretexto de la pandemia, si no lo hacen, lo van a aplicar por ley y la Secretaría de Finanzas directamente le va a quitar los recursos. Esto es una aberración, esto es, reitero, vulnerar la división de poderes, quitarle facultades al Congreso de la ciudad y hacerlo de manera discrecional. En primero, habría que dejar claro que en este artículo 88, cuando el gobierno de la ciudad quiere modificar más del 10% del presupuesto total, que estamos hablando de más de 238,000 millones, casi 239,000 millones de pesos. Si quieren modificar más del 10%, que estaríamos hablando de más de 24,000 millones de pesos, tendría que enviarlo al Congreso. Y no lo quieren hacer así. Con esta reforma, ellos podrían modificar más del 10, el 20, el 30, el 40%, no hay límite. Y no les vamos a dar un cheque en blanco, porque hoy por hoy, derivado de la contingencia, de la emergencia, de esta pandemia, el gobierno de la ciudad no ha dado resultados claros. Es decir, tiene los recursos necesarios. De entrada, doy un dato. Tiene más de 24,000 millones de pesos en programas sociales, en 105 programas sociales. Y no vemos que esos recursos los estén destinando para ayudar la economía familiar, para apoyar
1.200.000 personas que viven en pobreza alimentaria, que hoy no tienen que comer. Hoy no les están dando un apoyo directo. También no les están ayudando a la clase trabajadora, que está comprobado, y ahí están los datos precisos de las cámaras de comercio, donde, derivado de esta pandemia, ya se suman 1.400.000 personas en el desempleo. Y existen 2 millones de personas que viven en el comercio informal. Estamos hablando de 4.600.000 personas que hoy no tienen empleo, que no tienen recursos para llevar a su familia, que no tienen con qué comer. Y el gobierno de la ciudad, si cuenta con estos 24.000 millones de pesos, que no están ayudando a la clase trabajadora, a los más vulnerables y los más necesitados de la ciudad, derivado de la pandemia. Y también si le añadimos que no están dando apoyos fiscales, es decir, a los locatarios en términos del impuesto sobre la nómina, el condonar o postergar o diferir el pago del predial, muchas cosas que el gobierno puede hacer y que no lo ha hecho y ha dejado muy claro, como por ejemplo la iniciativa que presenté del mínimo vital, de darle más de 3,000 pesos directo a la gente que lo necesita y que no tiene con qué comer. Y hoy, tanto el gobierno de la ciudad lo ha rechazado, como las y los compañeros de Morena no quieren aprobar esta iniciativa. Entonces, hoy pretenden sobrefacultarse y tener los recursos necesarios a discreción con fines electorales o para su proyecto político, porque no hay pretextos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaríamos de acuerdo en hacer las modificaciones del presupuesto como lo establece la ley, no dándoles un cheque en blanco para que puedan manejar el dinero como quieran. Como lo establece la ley, si quieren hacer una modificación de más del 10% del presupuesto, que pase al Congreso. Si hay una reducción en los recursos, en los ingresos por más del 5%, que pase al Congreso. Y no hay pretexto, para eso ya aprobamos lo que son las sesiones, el que podamos legislar de manera virtual, porque podrían decir, no, es que de aquí a que convocamos y tiene que ser presenciales, lo hacemos en línea y lo hacemos rápido. Porque si nos presenta un proyecto congruente el gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para que verdaderamente modifique el presupuesto y haga que invierta los recursos necesarios para atender la pandemia, para darle más apoyos al personal médico, de equipo de protección, para comprar más respiradores, para el equipo que requieren para atender la pandemia y atender de manera adecuada a los pacientes de COVID-19. Si nos dice que es para activar la economía, para apoyar a los trabajadores, a estos 4.600.000 personas que ya mencioné que están en el desempleo y que están en la pobreza, estamos de acuerdo, pero no un cheque en blanco. Esto es una aberración y por lo tanto vulnera la división de poderes. Imagínense que ahora la jefa de gobierno va a poder quitarle el recurso que quiera, por ejemplo, al Poder Judicial, a la Comisión de Derechos Humanos, a sistemas de agua de la ciudad, al sistema de transporte colectivo metro, a las propias alcaldías. Esto va en perjuicio de los ciudadanos, porque ellos van a quitarle recursos que obviamente estos órganos autónomos o dependencias o alcaldías seguirá para apoyar y dar mejor servicios a los ciudadanos. Entonces, estamos muy claros que el gobierno de la ciudad no tiene pretextos. Puede hacer uso del 10% del presupuesto total, que estamos hablando de más de 24,000 millones de pesos. Y curiosamente, tiene también 24,000 millones de pesos en 105 programas. Es decir, primero que nos digan en qué van a ejercer el recurso. Y también que hoy no nos han informado en qué han apoyado a la población trabajadora, a las familias
y a los pequeños negocios que lo están sufriendo. No vemos ningún resultado. ¿Con qué garantía les vamos a dar un cheque en blanco, quitándole facultades al Congreso y poder ejercer el recurso de manera discrecional? Eso no lo vamos a permitir. Si no han dado buenos resultados, mucho menos. Vamos a convalidar una reforma que atenta contra la división de poderes y que utilizaran los recursos de manera discrecional. Muchas gracias, diputado.